aunque por ahora para nosotros sean específicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna enzima rara? Lo del músculo agudo en revisión. Voy a intentar La sal, en este caso, ¿de qué órganos era? No me acuerdo. 3 tejidos. Aquí estaban acá recién. Ah, ya. Músculo, eritrocito y hepatocélula. Ok. Por lo tanto, usemos el ejemplo. Si tengo elevada la SAT y sospecho que es muscular, voy a mirar cómo está la cepa al tiro. O si sospecho que es hepatocelular, voy a mirar la LAT al tiro, que es específica hepatocelular. Y si yo sospecho de hemólisis, en realidad aquí tengo que ir a mirar a otro lado. El hemograma, si hay anemia, si hay ictericia. Ustedes ya conocen el tema del hemograma. ¿Ok? Bueno. Un capítulo breve, pero que va muy de la mano con las enzimas, es el capítulo de hígado, porque en realidad la funcionalidad hepática, es cierto, podemos evaluarla a través de enzimas, ALT, AST, fosfatasa alcalina, son las 3 enzimas, el trío de enzimas que nos hablan del hígado, siempre. Pero también nosotros podemos evaluar el funcionamiento hepático con otros exámenes, porque las enzimas acusan daños agudos en los tejidos. Pero por ejemplo, una enfermedad hepática crónica no tiene aumento de enzimas. Una pancreatitis crónica no aumentan las enzimas. Un daño muscular crónico no aumentan las enzimas. Por lo tanto, yo necesito más información para saber, porque por ejemplo, si es un daño hepático crónico y hago un perfil bioquímico y las enzimas hepáticas están normales, yo podría simplemente decir el hígado está normal, está perfecto. Y por lo tanto, pasar o no, o subdiagnosticar un cuadro que en este caso sería de tipo crónico. ¿Qué es lo que vamos a ver en este capítulo? Principalmente, de qué otra forma yo puedo diagnosticar daños hepatocelulares y de qué otra forma puedo evaluar daños colestáticos. Aunque las enzimas son bastante útiles, como la GGT, que es la específica, y la fosfatasa, que es la no tan específica, vamos a ver de qué otra forma podemos evaluar el metabolismo y el funcionamiento hepático. Recordemos las causas por las cuales se fugaban las enzimas de una célula. ¿De acuerdo? El concepto de fuga enzimática. Desde el más leve hasta el que era más grave. El más leve, ¿cuál era? Una hipoxia en el tejido que afectaba la permeabilidad celular y por lo tanto se escapaban algunas enzimas. Lo siguiente más grave era inflamación del tejido, porque la inflamación afectaba la permeabilidad celular y las enzimas se fugaban. Y lo que era más grave aún era la necrosis del tejido, porque ahí en realidad más que fugarse las enzimas, la cárcel se innovaba. ¿Se fijan? Entonces, en términos del hígado, del hepatocito, los conceptos son los mismos. Una hipoxia en el tejido hepático va a generar aumento de enzima hepática. Cualquier factor, cualquier causa que provoque inflamación o alteración del funcionamiento del hepatocito termina afectando la permeabilidad celular y aumentan las enzimas de origen hepático. Desórdenes metabólicos, que en el hígado, el desorden metabólico más típico del hígado, el hígado graso, la esteatosis grasa, la esteatosis hepática, perdón. Ahí no tenemos un daño inflamatorio, pero sí tenemos un hepatocito que se está saturando de grasa, que está afectando el funcionamiento celular, y por lo tanto si la célula no funciona, la membrana tampoco funciona, y por lo tanto caemos en el mismo problema. ¿Por qué hacemos este alcance? Porque recuerden, y esto es lo que dijimos en las primeras clases, un examen de sangre me puede mostrar que algo pasa en el hígado, pero no que lo que tiene. El diagnóstico yo lo hago de otra forma, con exámenes complementarios.
Entonces, el daño hepatocelular agudo lo diagnostico principalmente con la actividad enzimática. Y dijimos que era un trío de enzimas, unas más específicas que otras, que eran la ALT, ASAT o AST y fosfatasa alcalina. Aquí está nuestro trío de enzimas que evalúan los daños agudos en el hígado. Perdón. ALT, AST. Y fosfatasa alcalina. Gracias. Otro punto importante. Por ejemplo, la ALAT la actividad enzimática se mide en unidades internacionales. Pero no importa. Pero supongamos que el rango normal de ALAT para una especie es de 10 a 100 unidades internacionales. Y me llega un paciente que tiene 3000 unidades de ALT. El aumento de la actividad enzimática no tiene relación directa con el daño o con la gravedad de la enfermedad que está afectando a ese tejido. Porque uno ve un aumento de 3000 cuando lo normal es 100 y uno diría, bueno, el hígado está hecho papaya. Sin embargo, hace más referencia a la cantidad de células que están afectadas, porque pensemos lo siguiente, ¿qué es lo que va a generar mayor fuga enzimática? Ustedes me responden. Que 10.000 hepatocitos sufren de hipoxia, o que 100 hepatocitos se necrosen. ¿Qué es lo que genera mayor fuga enzimática? ¿Qué genera mayor fuga enzimática? Porque lo que nosotros evaluamos en el perfil es cuántas enzimas están escapando de tal tejido hacia la sangre. Claro, porque si tengo 3000 células, son 3000 células que me están entregando ALT a circulación. Pero en este mismo caso, si yo les pregunto, ¿qué es lo que es más grave para el paciente? La necrosis, que sean 100 células, porque es un tejido que ya no se va a recuperar. En cambio, la hipoxia, generalmente cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué el hígado sufriría de hipoxia? El hígado no respira. ¿Por qué sufriría un órgano de hipoxia en general? Ya, ¿y eso de qué depende? Oh, perdón, no, pregunté mal. ¿Y qué dato en lo que hemos visto hasta ahora me haría darme cuenta de que ese paciente no está oxigenando bien? Claro, la anemia. Cuando ustedes vean pacientes con anemias demasiado marcadas, es muy probable de que ciertos órganos sufran de hipoxia, especialmente que hay órganos que tienen una... no es necesidad la palabra, tienen una... sí, necesidad. No, como tienen un aporte sanguíneo, mira, se me fue la idea. Pero órganos altamente irrigados como los pulmones, por ejemplo, como el hígado, como el vaso, van a sufrir mucho más frente a una anemia que otros órganos que no tienen esa misma necesidad. ¿Quedó la idea? Por lo tanto, la hipoxia se soluciona rápidamente con una transfusión sanguínea, saber qué es lo que le está pasando, y esos 3000 o 5000 o 10.000 hepatocitos recuperan su oxigenación, las membranas vuelven a funcionar adecuadamente y mis valores vuelven rápidamente a circulación y aquí no ha pasado nada, a valores normales. Pero esos 100 células necrosadas yo ya las perdí, ¿no? Entonces, ¿a qué quería llegar? Que no volverse loco porque me aparece un perfil bioquímico con enzimas 1000, 5000 o 10.000 unidades. No es para alarmarse, digamos. No es para quedarse tranquilo, pero claramente puede ser totalmente reversible. Y de hecho, y aquí afirmo el concepto, los daños graves, degenerativos, crónicos en los órganos generalmente no presentan alteraciones enzimáticas. ¿Okay? De hecho, lo conversamos en algún momento y si no, lo conversamos ahora. ¿Qué es lo que pensaríamos si, por ejemplo, en el caso de la LAT, usemos el mismo ejemplo, me llega un paciente con 5 unidades de ALAT? Y todo lo que hemos hablado hasta ahora es que el aumento es el que nos preocupa, ¿cierto? Pero si llegara un paciente con una actividad enzimática más baja de lo basal, de lo normal, ¿yo qué pensaría de eso? Sí, lo hablamos porque alguien respondió bien eso.
¿Qué pensaría yo de eso? O sea, claramente esto está mal. Pero ¿qué es lo que estará pasando en el hígado, ya que es la alarma? ¿Qué está pasando en el hígado para que se dé esta situación? Falla en la producción. Falla en la producción de la enzima, pero en realidad como la enzima es parte del funcionamiento celular, no puede fallar la producción. Lo que tendría que estar pasando es que no hay suficientes células que estén formando la ALT. ¿Y eso qué me acusa? Pérdida de masa funcional, es un concepto que vamos a ver más adelante. Ya. Pérdida de masa funcional de ese órgano. La cirrosis, por ejemplo. O una pancreatitis crónica en que hubo necrosis de gran parte del tejido pancreático. Que generalmente, ¿en qué desemboca cuando se pierde la masa funcional de un órgano? Funcionalmente, ¿de qué sufre ese individuo? Tengo el hígado que por una enfermedad cualquiera sea, pierde el 80% de su masa funcional. En otras palabras, solo el 20% funciona. ¿Qué le va a pasar a ese paciente? ¿De qué va a sufrir? En realidad la pregunta es mala, está mal hecha. Insuficiencia. De una insuficiencia de eso. ¿Le adiviné? La chuntó, ¿no? La chuntó porque la pregunta estaba mal hecha. Sí. Claro, sufre de una insuficiencia hepática. Así, Mira, bueno. en el caso del páncreas, cuando se pierde gran parte del tejido pancreático, porque la pancreatitis aguda se caracteriza porque hay una autodigestión del páncreas. ¿Conocen la causa de la pancreatitis aguda? Si no la recuerdan. No sé por qué lo dibujé, pero este es el páncreas. ¿Pero qué función tiene el páncreas? Producción de enzimas digestivas. Principalmente dos acabamos de mencionar. Por eso. Sí, ahí por eso. Amilasa, lipasa. Y hay otra que es la más importante, no la más importante, pero la tripsina. La amilasa que degrada. ¿De almidón? Sí, carbohidrato. Carbohidrato, amilasa, almidón. La lipasa claramente lípido. ¿Y la tripsina? ¿No? Proteína, la principal proteasa que tiene el tubo digestivo. Y estas enzimas a través de los conductos pancreáticos, cuando viene llegando el alimento, las enzimas salen y digieren los alimentos, ¿sí? Ya. Eso está bien. Pero pensemos, ¿de qué está hecho el páncreas? En términos muy básicos, ¿de qué está hecho el páncreas? ¿Y las células están hechas de? Vamos a las moléculas básicas. ¿De qué está hecha una célula? ¿De qué está hecha la membrana de una De célula? granelo. De fosfolípido. Fosfolípido, o sea, está hecha de lípidos. O sea, el páncreas está hecho de lípidos. Pero también hay proteínas dentro de esta membrana, es decir, el páncreas está hecho de proteínas, el páncreas está hecho de carbohidratos. Por lo tanto, sería un gran problema que estas enzimas se activen dentro del mismo páncreas. Y como el que hizo todo esto cachaba el tema, las enzimas pancreáticas cuando están dentro del páncreas están en forma inactiva. Cuando estas enzimas son liberadas al intestino, en el intestino no hablemos de detalles, pero hay ciertas enzimas que activan en forma incluso de cascada a todas estas enzimas y por lo tanto se activan solo cuando están en contacto con el alimento. Pero hay ocasiones en que estas enzimas que están en el intestino, que activan a estas otras enzimas, generalmente por cuadros inflamatorios gastrointestinales, sobre todo cuadros que cursan con vómitos muy severos, pero de intensidad como explosivos, ¿sí? Puede haber entrada de estas enzimas a los acines glandulares del páncreas. ¿Y qué es lo que ocurre en ese caso? Todas estas enzimas se empiezan a activar dentro del páncreas. ¿Eso es por la regurgitación? Hay como un reflujo, ¿sí? Sí. Un reflujo de enzimas intestinales hacia el páncreas. Se comienzan a activar y se comienzan literalmente a comer al páncreas. Por eso se habla de una autodigestión del páncreas. ¿Y qué pasa en el paciente en un equino que no vomita, pero sí tiene cuadros como un cólico en donde hay una inflamación? ¿Le puede ocurrir? Puede ocurrir lo mismo, claro. En el fondo aquí uno menciona el vómito porque es un mecanismo que genera una contracción Es un mecanismo y peristaltismo muy brusco, sobre todo un peristaltismo que es inverso, reverso.
Entonces, por eso hablo del vómito, pero cualquier cuadro inflamatorio que genere alteración en la motilidad gastrointestinal o que genere, por ejemplo, éstasis del jugo pancreático, que en vez de seguir avanzando se empieza a acumular, esto podría entrar fácilmente al conducto biliar y entrar al conducto pancreático. Bueno, ¿a qué quiero llegar? ¿Cuál va a ser el resultado de esta autodigestión pancreática? ¿Qué le pasa a ese tejido que comienza a necrosarse? ¿Va a volver a salir nuevo tejido pancreático? No, se reemplaza con tejido fibroso. Y por lo tanto, la principal consecuencia de la pancreatitis aguda es que es una enfermedad sumamente grave, mortal, altamente dolorosa, incluso muchos cuadros de gastroenteritis en cachorros, sobre todo esas gastroenteritis que normalmente no ceden a los tratamientos o que mueren en muy pocas horas o pocos días, que los antieméticos no logran frenar los vómitos o que no se logra recuperar, o que hay mucha hemorragia. Muchas veces son cuadros de pancreatitis aguda que están como solapadas por el cuadro gastroentérico. Porque ¿cuál es el problema? Que ya, las enzimas se comieron el páncreas. Y si las enzimas siguen activas, ¿qué pasa con esas enzimas? ¿Solo se comen el páncreas? ¿No? O caen a la cavidad abdominal, generan peritonitis, o caen en órganos adyacentes como el estómago, el hígado, y se empieza a generar una reacción en cadena de digestión, de inflamación, y por lo tanto potencialmente septicemia, sobre todo que hablamos del intestino que no es un conducto estéril, ¿sí? ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, cuando eso ocurre, las enzimas pancreáticas no aumentan. No, pero en el capítulo de páncreas ya no lo voy a explicar, ¿se fijan? Ok. Ah, no. ¿Qué hora es? Llegué tarde, tarde. Ya, recreo.